de un tema que puede interesar a mucha gente. A lo mejor usted tiene vértigo, no digo mareo, digo bien vértigo, ¿eh? Tiene náuseas, tiene sintomatología específica cuando se levanta, cuando se incorpora. Pues Leticia Quintana estuvo con el doctor Valentín Mateos, que nos va a explicar un poco, con más detalle, un poco mejor, lo que es esto del vértigo. El vértigo es una sensación anormal en la que el paciente tiene lo que los médicos llamamos ilusión del movimiento. Tiene la sensación de que él mismo o su entorno se mueven, con un carácter más o menos violento, si es un vértigo que llamamos periférico o agudo, o con un carácter un poquito más solapado cuando son vértigos centrales. Pero por vértigo entendemos la ilusión del movimiento. En la práctica clínica, en el día a día, los pacientes entremezclan el concepto de vértigo con el concepto de mareo, que es otra cosa diferente. ¿Cuál es la diferencia? En el vértigo hay ilusión del movimiento. Yo tengo la sensación de que me muevo o que se mueve mi entorno. Tengo que agarrarme porque pienso que me voy a caer, aunque esté acostado o aunque esté sentado. El mareo es una sensación más vaga, en la que se incluyen muchas condiciones. Inseguridad, inestabilidad, desequilibrio, pérdida de fuerza. Entonces, cuando el paciente te dice mareo, es más inespecífico. El espectro de cosas que hay que buscar es mayor. Cuando el paciente se limita, tengo vértigo, y confirmas que lo que él llama vértigo es lo que tú como médico también llamas vértigo, ilusión del movimiento, las entidades que pueden producirlo son más concretas y podemos ir más a tiro fijo. Con lo cual, el síntoma característico podemos decir que es la sensación de que todo da vueltas. Todo da vueltas. Eso se va a acompañar en la fase aguda, en los vértigos violentos, como decía antes, pues de síntomas acompañantes de tipo palidez cutánea, sudoración, sensación nauseosa, incluso vómitos, ¿no? Pero el síntoma clave es la ilusión del movimiento. ¿Qué tipos de vértigo existen? Los médicos diferenciamos dos grandes tipos de vértigos, los que llamamos periféricos. Para entendernos, el problema está en las estructuras del oído interno que se encargan de regular nuestra posición en el espacio, y los vértigos centrales o neurológicos, en los que son las conexiones de ese oído interno hacia el cerebro las que están alteradas. Entonces el oído está normal, pero donde va la información al cerebro tenemos un problema, el que sea un pequeño ictus, una placa de esclerosis múltiple, una lesión expansiva, y nos produce la misma sensación vertiginosa. Normalmente los vértigos, cuanto más periféricos son, más aparatosos son. Entonces, a nivel coloquial podemos decir que cuanto más aparatoso es el vértigo, más benigno es más periférico, es más del oído, es más del campo del especialista de otorrino que del campo del neurólogo. ¿Hay alguna forma de que una persona que entra en su consulta y dice creo que tengo vértigo porque me mareo, hay alguna forma de comprobar si es vértigo o no? En la fase aguda el paciente con un vértigo se asusta, lo pasa muy mal, la sensación que tienen las personas que sufren un vértigo es decir, me sentí morir, es como suelen expresarlo, porque es una sensación muy desagradable. Entonces son más los médicos de los servicios de urgencia los que ven a estos pacientes. Entonces hay un dato objetivo en la exploración, que es un movimiento especial de los ojos, que los médicos llamamos nistagmos, de tal forma que el paciente dice que se marea, que le da vuelta a todo, y el médico puede comprobar, al indicar al paciente que mire con los ojos en las diferentes posiciones del espacio, que hacen un movimiento especial, los ojitos se desplazan y a la vez rotan, lo que llamamos un nistagmo horizonte rotatorio, que es algo que ni puedo fingir, ni puedo evitar si lo tengo. De tal forma que el paciente dice, me siento mareado, y el vértigo ve un nistagmo, dice, tiene un vértigo impepinable, vértigo periférico. En la situación de consulta, que el paciente viene en una situación de normalidad y me cuenta, pues yo todos los días o desde hace tanto tiempo, cuando me levanto de la cama, me dan vuelta las cosas. El médico puede provocarlo, en el caso del vértigo posicional paroxístico benigno. Ponemos al paciente en camilla y aplicamos una maniobra, seamos otorrinos, seamos médicos de urgencia, seamos neurólogos, que llamamos la maniobra de Disch-Hallvik, en el que, haciendo unos movimientos de la cabeza, buscamos provocar ese vértigo que al paciente se le provoca espontáneamente en el domicilio. Y cuando encontramos la posición adecuada correspondiente al conducto semicircular que tiene afectado, vemos ese nistagmo que en condiciones de fase aguda el paciente lo tiene de forma espontánea y nosotros lo provocamos. Entonces, efectivamente, esta cosa que me cuenta el paciente cuando se levanta le pasa esto, pues he comprobado que al ponerlo en tal posición veo un nistagmo, confirmo que el diagnóstico es un vértigo posicional paroxístico benigno. En otras entidades, no, en otras entidades yo dependo de lo que el paciente me cuenta. Por ejemplo, los vértigos centrales, yo tengo que buscar si hay algún otro hallazgo exploratorio que me permita a mí decir, pues esto es cuestión del cerebelo.